LGBTI kolektiboaren onarpenaren eta haren duintasunen eta eskubideen errespetuaren alde jarduteko batu diren 18 elkartek osatzen dute hain zuzen ere gobernuzkanpoko erakunde hau. Izan ere, LGBTI personen egoera bereziki dramatikoa da Afrikako herrialde batzuetan. Ugandaren kasuan, bereziki, biziarteko espetxe zigorra ezartzen zaie. Saria, Inigo Urkullu lehendakariak emango du datorren astelehenean giza eskubideen nazioarteko egunean alegia. Bestalde, Euskadi ikerketa sariaren xedea zientzia jarduera sustatzea eta Euskadiko ikertzaile eta talde kualifikatuen alegina bultzatzea, sustatzea eta balioestea da. Hautagaitzak aurkezteko epea zabaltzen da 2018ko urtarrilaren 24 arte. En primer lugar, les informamos de la concesión y convocatoria de 2 premios. El Premio René Cassin 2017 de Derechos Humanos y el Premio Euskadi de Investigación 2017, creado para fomentar la actividad científica, esta vez en la modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades. Este año el Premio René Cassin será para la ONG Sexual Minorities Uganda. Esta ONG está formada por 18 asociaciones que se han unido para luchar por el reconocimiento, el respeto a la dignidad y los derechos del colectivo LGTBI. La situación de las personas LGTBI en algunos países de África es especialmente dramática. En el caso concreto de Uganda está penado con la cadena perpetua. Será el lehendakari Inigo Urkullu el que entregue el premio el próximo lunes, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Por su parte, el Premio Euskadi de Investigación tiene por objeto fomentar la actividad científica y estimular, promocionar y valorar los esfuerzos de investigadores y equipos cualificados en Euskadi. Se abre el plazo para presentar candidaturas hasta el 24 de enero del año 2018. Gobernu Kontseiluak Euskal Administrazio Publiko osorako 2017ko enplegu publikorako eskaintza onartu du gaurko Jaurlaritza bileran. Guztira 4.583 lanpostu betetzeko deialdia egingo dugu 2017ari dagokionez. Txanda irekiko eta barne igoerako lanpostuak dira. Sektoreen arabera honela banatuko dira 4.583 lanpostu horiek. Osasuna, Osakidetzako hainbat lanbide kategoriatako 3.335 lanpostu. Gehienak txanda irekikoak dira, hain zuzen ere 3.016 lanpostu. Hezkuntzari dagokionez, sindikatuekin maisu maistren lanpostu kopurua 718 igotzeko lortutako akordioa balioztatu eta onartu dugu gaurko Jaurlaritza bileran. Segurtasunari dagokionez, Ertzaintzaren 27ko promozioko 300 lanpostu betetzeko deialdia argitaratuko dugu abenduan bertan. Eta administrazio orokorra eta erakunde autonomoi dagokienez, administrazio laguntzaileen kidegoko eta mendekoen kidegoko 150 lanpostu betetzeko deialdia egingo dugu aurten. Gehienak txanda irekikoak dira. Hain zuzen ere 110. El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy la oferta pública de empleo correspondiente al año 2017 para el conjunto de la Administración Pública Vasca. En total convocaremos 4.583 plazas para este año 2017. Se trata de plazas en turno libre y de promoción interna. Por sectores, las 4.583 plazas a las que acabo de hacer referencia se distribuirán de la siguiente manera. Salud, 3.335 plazas de diversas categorías profesionales de Osakidetza, la mayoría, concretamente 3.016, en el turno libre. Educación, hemos aprobado y dado por bueno el acuerdo alcanzado con los sindicatos para elevar a 798 el número de plazas del cuerpo de maestros y maestras. Seguridad, este mes de diciembre publicaremos la convocatoria correspondiente a la 27ª promoción de la Ertzaintza, compuesta por 300 plazas.
Y finalmente, por lo que respecta a la Administración General y organismos autónomos, este año convocaremos 150 plazas del Cuerpo Auxiliar Administrativo y subalterno, la mayoría, concretamente 110, en turno libre. Jaurlaritzak aurreikusi duenez, 13.500 lanpostu betetzeko deialdia egingo dugu 2020 urtea baino lehen eta gehienak txanda irekikoak izango dira. Enplegu publikorako deialdi honetan parte hartzeko prozedura eta baldintzak sektore bakoitzean zehaztuko dira. Hezkuntza, osasuna, segurtasuna eta administrazio orokorra. Lanpostu guztien 7% diversitate funtzionala duten pertsonentzat gordeko dira. Hain zuzen ere, desgaitasuna duten pertsonen eskubidei eta haien gizarteratzeari buruzko lege orokorrean ezarritakoari jarraikiz. Azterketa guztiak 2018 urtetik aurrera egingo dira. El Gobierno tiene previsto convocar 13.500 plazas antes del año 2020, la mayoría de turno libre. El procedimiento y los requisitos para acceder a estas convocatorias de empleo público se concretará por cada uno de los sectores: educación, salud, seguridad y administración general en las convocatorias correspondientes. El 7% de las plazas totales se reservarán a personas con diversidad funcional, tal y como viene establecido por la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. Todos los exámenes se realizarán a partir del año 2018. Enplegu publikorako deialdi hau Eusko Jaurlaritzak onartutako eta dagoeneko Eusko Legebiltzarrera bidaldutako 2020ko enplegu plan estrategikoan txertatuta dago. Enplegu publikoko 13.500 lanpostuak honela banatuko dira. 1.500 lanpostu administrazio orokorrean eta erakunde autonomoetan, 5.000 lanpostu osasun arloan, 5.000 lanpostu hezkuntza arloan, 1.600 lanpostu osasun arloan, segurtasun arloan eta 400 lanpostu justizia administrazioan. 13.500 lanpostu horiek sindikatuei elkarrekin lan egiteko hasteko planteatutako oinarria osatzen dute. Orain, negoziazio prozesuak hasiko dira sektore publiko bakoitzean eta zehatz-mehatz finkatuko da legegintzaldi honetan eskainiko diren lanpostuen kopurua eta mota urtez urte. Eusko Jaurlaritzak enplegu publikoarekin eta sindikatuekiko negoziaketarekin duen konpromisoa erabatekoa da honek erakusten duen moduan. Esta convocatoria de empleo público forma parte del punto 7º del Plan Estratégico de Empleo 2020, aprobado ya por el Gobierno vasco y remitido al Parlamento. La distribución de las 13.500 plazas de empleo público será la siguiente: 1.500 plazas en la Administración General y organismos autónomos, 5.000 plazas en salud, 5.000 plazas en educación, 1.600 plazas en seguridad y 400 plazas en el ámbito de la Administración de Justicia. Estas 13.500 plazas conforman la base planteada a las centrales sindicales para comenzar a trabajar conjuntamente. Ahora se abre el proceso negociador en cada sector público para definir con precisión y exactitud el número concreto y el tipo de plazas que se ofertarán a lo largo de la legislatura, en cada uno de los años que integran la misma. El compromiso del Gobierno vasco con el empleo público y la negociación con los sindicatos es pleno, como puede comprobarse con esta oferta pública de empleo. Euskal funtzio publikoan enplegua sortzeak sendotu egiten du susperraldi ekonomikoaren giroa. Hauxe da, enplegua sortzeko garaia aurrekontu zorroztasunean oinarrituta eta erabateko segurtasun juridikoarekin. Herritarrei eskaintzen dizkiegun zerbitzu publiko guztien lan egoera egonkortzeko urte erabakigarriak ditugu aurrean. Enplegu publiko egonkorra eta kalitatekoa sendotzeko milaka lan aukera dira. La creación de empleo a la función pública consolida el clima de recuperación económica. Este es el momento de hacerlo asentados en el rigor económico presupuestario y contando, por supuesto, con plenas garantías de seguridad jurídica. Abordaremos unos años decisivos para la estabilización laboral en todos los servicios públicos que ofrecemos a la ciudadanía. Son miles de oportunidades laborales para consolidar empleo público estable y de calidad.
Ia 40 urte joan dira erakunde publiko hau sortzen hasi zenetik eta plantillen belaunaldi txandaketaren plangintza egitea dagokigu orain. Horrez gainera, bitartekotasun tasak murrizteko aleginak egin behar dira baita ere. Administrazio publiko honetan behar bezala prestatutako profesionaltasun handiko eta goi mailako kualifikazioko milaka personak lan egiten dute. Talentu hori baliatu behar dugu eta horregatik txanda irekiko zein barne igoerako lanpostuak eskainiko dira deialdietan. Administrazioan lan egiten duten personen esperientzia, prestakuntza eta egiten jakitea funtsezko aktiboak dira zerbitzu publiko eraginkorrean, efizientea eta kalitatezkoa eskaini ahal izateko. Han pasado ya 40 años desde que comenzó a crearse esta organización pública y nos corresponde planificar el relevo generacional de las plantillas. Es necesario, además, contribuir a reducir las tasas de interinidad. Para esta administración pública trabajan miles de personas plenamente formadas, profesionales y altamente cualificadas. Tenemos que aprovechar este talento y por eso las convocatorias incorporan tanto el turno libre como la promoción interna. La experiencia, la formación y el saber hacer de las personas que trabajan en la administración son un activo fundamental para poder ofrecer un servicio público de calidad, eficaz y eficiente. Eta orain ikusten duzuenez, nirekin agerraldi honetara etorri da Garapen Ekonomikorako Sailburua, Arantxa Tapia, gamesari buruzko datu batzuk emateko. Berari ematen diot hitza, beraz, zuzenean. Eskerrik asko, sailburua. Bueno, datuak baino gehiago pixka bat aztertu datu berrien inguruan zein dan gure balorazioa. Eta hasi nahi nuke esanez zer gertatu da orain arte eta horren adierazpen bat eginez. Eta da, izan dugun informazioen joan etorriak eta datu saltsak benetan ez dela batere lagungarri izan eta nolabait eragin egin duela enpresan gizarte honek duen konfiantzan. Asteak dela matzagu honetan eta orain dela 10 egun ere gure adierazpena egin genuen datu zehatzak jakin genituenean. Batez ere aipatuz bi gauza, gardentasuna behartzala eta langileekin behartzala adostasuna. Orain jakin dugunaren arabera egoera desberdin baten aurrean gaude, aldaketa proposatu du bere jokaeran Siemens Gamesa enpresak eta iragarritako kaleratzeak ez dira emango esan bezala, baizik eta langileekin adostutako kaleratzeak behar baldin badira egingo dira, baina neurri ez traumatikoak erabilez eta zentzu honetan beste modu bateko jokaera ikusten dugu, eskatze genuen joera hartu dute eta beraz positiboki baloratzen dugu eman duten urratsa. Badirudi prest daudela beste era batean lantzeko eta enpresaren etorkizuna beste era batean askotzere gardenagoa eta berriro diot langileekin adostutako etorkizun bat bermatzera doazela. Testuinguru berri batean gaude beraz. Zentzu horretan, baikor izan nahi dugu, baikor eta parte hartzaile eta benetan argi esan nahi dugu prest gaudela lantzeko enpresa honen etorkizuna eta enpresa honek zuen eta duen garrantzia Euskadin. Zergatik handiot hori? Benetan potentziala duelako aurkeztu den proiektua, horrelako proiektu sendo bat Europan suposatzen du oso aktore garrantzitsu bat izatea eta bertako partaide dira gure enpresak, langile prestatuak, hornitzaile prestatuak direlako eta beraz sinisten dugu proiektu honetan. Baina proiektu honetan sinisten dugu lurraldeari lotuta baita ere, lurraldea kontutan hartzen duen proiektua, orain arte bezala, hornitzaileak berekin eramango dituena, hornitzaileak ere hazten eta kalitatea hobetzen lagunduko duena, balio kate osoa kontutan izango duena eta noski Euskadin proiektu industrial bat garatuko duena. Hori nahi dugu enpresarekin batera lan egin, ze konfiantza sortzeko modua desberdinak daude eta bata da alde batetik langileekin egin beharreko lana beraiekin zuzenean eta garden egiten, eta beste alde batetik herrian dauden hainbat eragileekin ere zuzenean lan egiten. Eta pentsatzen dugu hau posible dela eta prest gaude horretarako.
beraiek ere prest daude izan ditugun elkarrizketetan ondorioztatu dugunez, eta uste dugun momentu honetan sektore honek etorkizuna baduela, baina etorkizuna izateko lehiakorra behar duela, mundu mailan lehiatu behar duela, eta horretako oso eraginkorra izan behar duela. Eta hainbat lan egin beharra daude. Bai enpresa handian, baina baita ere hornitzaileetan eta balio kate osoan. Por tanto, haciendo una breve referencia a lo ocurrido hasta ahora en Gamesa, los bandazos informativos, un poco el lío de datos que hemos tenido a lo largo de estos días, bueno, pues ha supuesto incertidumbre y una cierta desconfianza en el devenir de la propia empresa. Hace 10 días pudimos pronunciarnos acerca de lo que eran los últimos datos que habíamos conocido y de forma clara dijimos dos cosas y se lo dijimos a la empresa directamente. En primer lugar, creemos en el trabajo directo y transparente con los trabajadores de tal manera que se buscara la mejor solución posible. Y eso hoy, de momento, parece que es lo que se ha producido. Es decir, se ha producido un cambio de actitud en la empresa Siemens Gamesa. Parece que ha asumido la necesidad de trabajar de esa forma directa y de esa forma transparente con los trabajadores, buscando una mejor solución, retirando el ERE planteado y buscando soluciones no traumáticas a las necesidades de ganar competitividad y ganar eficiencia. Por tanto, las medidas de futuro hay que acordarlas también en este caso con los trabajadores. En ese sentido, valoramos muy positivamente el cambio de actitud, la situación en la que nos encontramos hoy, realmente diferente a la de hace 10 días, pero realmente diferente a la de ayer, y esperamos que, asumiendo esa forma de trabajar, el futuro y la confianza de esta empresa también quede garantizado. Porque realmente desde el Gobierno vasco creemos en el futuro de esta empresa, creemos que estamos en un escenario nuevo y creemos en un escenario constructivo. Queremos ser constructivos y queremos hacerlo como un agente que puede contribuir a ayudar a mantener la credibilidad que tenía la empresa, no solo la suya, sino la de todo el sector eólico en Euskadi. ¿Y por qué creemos en eso y por qué queremos ser constructivos? Porque creemos en ese proyecto industrial con un potencial, con una experiencia, con unos trabajadores realmente bien cualificados, con unos proveedores interesantes e importantes. Por tanto, es un proyecto industrial que puede tener futuro y creemos que lo puede tener con una base social importante en Euskadi. Creemos un proyecto asociado e implicado con el territorio en el que tiene su sede social y lo que queremos es que, de una forma lo más brevemente posible, lo más urgente posible, presente un plan estratégico, el plan estratégico que está elaborando, y somos conscientes de ello, para toda Siemens Gamesa y en especial que veamos el futuro de las plantas ubicadas en Euskadi, no solo las plantas productivas de Asteasu y Mungia, sino también la parte de I+D+I ubicada en Zamudio. Porque, insisto, creemos que la empresa lo puede hacer bien y tiene que implicarse con el resto del territorio. Creemos en un proyecto industrial donde los proveedores y la empresa tractora trabajen de forma conjunta, donde haya un compromiso real con que esos proveedores mejoren su eficiencia, su calidad, su competitividad y acompañen a esta y a otras empresas del sector eólico a lo largo de todo el mundo. Creemos en un proyecto industrial que tenga una cadena de valor importante en Euskadi y estamos dispuestos a trabajarlo con ellos tanto en el sector onshore como en el sector offshore, porque realmente ese es el proyecto de futuro que se tiene que trabajar y eso es lo que nos transmite la empresa en estos momentos. Y desde luego creemos en que este proyecto industrial para Euskadi puede ser muy positivo. Estuvimos la pasada semana en la feria europea más importante en Ámsterdam con alrededor de 13 proveedores vascos, además de la propia Siemens Gamesa, donde vimos que el sector está en crecimiento, el sector tiene futuro, pero tiene que ser muy competitivo, muy eficiente y muy global. Eso requiere hacer muchas tareas y creemos que con un tractor en Euskadi, realmente implicado en el territorio, con su sede social aquí e implicado con todos los agentes, tanto institucionales como privados, este proyecto puede tener futuro y queremos colaborar en que lo tenga, pero de una forma transparente, como decimos, y de la mano de todos y cada uno de los agentes, empezando desde el primer trabajador y terminando por la última institución del territorio. Eskerrik asko. Eskerrik asko zeuri, sailburu emandako azalpen guztiagatik. Galderari badago, orain daukazu aukera galdera horiek egiteko.
este último movimiento que ha hecho la empresa, ¿se lo han comunicado a ustedes directamente? ¿Han hablado directamente con los responsables de la empresa? Y en todo caso, esta vez sí se fían, esta vez es el mensaje fiable, porque otras veces no lo ha sido. Bueno, el contacto con la empresa es permanente, a diferentes niveles y para diferentes tipos de proyectos. Tuvimos un contacto largo y en profundidad en Ámsterdam, en la propia feria, y ayer también tuvimos un contacto. ¿Por qué nos fiamos? Lo que nosotros habíamos pedido hace 10 días en nuestra declaración, y se lo transmitimos a ellos también directamente, es que creíamos que la negociación se tenía que dar entre la empresa y los trabajadores de forma directa y de forma transparente. Si ayer, tras esa reunión, son los propios sindicatos, son los propios trabajadores los que dan credibilidad y los que realmente creen que es un paso adelante, ese es el camino que nosotros habíamos solicitado. Por tanto, lo valoramos positivamente. Creemos que las cosas hay que hacerlas de una forma, quiero insistir mucho en las dos palabras, directa con los trabajadores y transparente con ellos, que son los principales implicados. Esa es la forma de trabajar y creemos que tenemos un camino por recorrer juntos, todos los actores. Por eso le damos credibilidad. Pero la empresa mantiene sus planes en cuanto al número, ya no de despidos, sino de bajas negociadas. ¿Qué es lo que ha cambiado realmente, que incluso lleva a una consejera a hacer una declaración tan formal en un foro como este? ¿Qué tipo de mensaje está intentando trasladar, institucionalizando tanto su declaración? Bueno, antes también reaccioné institucionalmente y desde luego nosotros queremos confiar en que esta empresa tiene futuro, lo creemos realmente tal como he dicho, y creo que había habido una forma de trabajar respecto a esos trabajadores, y valga la redundancia, que no había sido todo lo adecuada posible. En estos momentos hay que tomar medidas, la empresa tiene que tomar una serie de medidas que han sido comunicadas. Tiene que ser competitiva a nivel internacional, tiene mucha tarea por hacer, pero la empresa tractora y también el conjunto del sector eólico, según hemos visto en esa feria en Ámsterdam, es un sector con futuro, pero que tiene que transformarse también y tiene que transformarse de forma rápida. Y lo que valoramos positivamente es lo mismo que dicen los trabajadores, que se haga de una forma transparente y que las salidas que haya que buscarlos se busquen de una forma acordada, que no sean salidas traumáticas y que se busquen de la mejor manera posible, de una forma acordada y de una forma no traumática. Creemos que esa es la modificación sustancial en la forma de hacer y en la forma de relacionarse de la empresa con la parte sindical, con sus trabajadores, y eso es lo que realmente valoramos positivamente. Ese cambio de actitud que creemos que es relevante, no solamente en este momento, sino de cara a futuro. Hay que sentar las bases de una confianza también, no solamente respecto a la sociedad, sino respecto a los trabajadores, cuando ha habido una fusión de las características de la que ha habido. Por tanto, esa generación de confianza es importante de cara a futuro también, y es lo que valoramos realmente de forma positiva. Atera nahi nion nik bozera mailari jakingo du Jaurlaritzak jarena epaileak atzera bota duela euroagindua, Puigdemonten aurkako euroagindua ez dakit Jaurlaritzak begionez ikusten duen neurri hori edo zer iritziko? Neurri hori ez dago Jaurlaritzak begionez ala begitzarrez ikustearen arabera. Esan idut honekin, Eusko Jaurlaritzak prozesu horri buruzko iritzia azaldu zuen, hartu ziren, lehenbiziko erabakiak hartu zirenean nik neuk adierazpen batzuk egin dituen, eta ez dugu egoki ikusten urrats bakoitzaren arabera adierazpen berriak egiten egotea. Hori urrats bat gehiago da, bere bide luzea daraman prozesu batean, eta ikusiko dugu prozesua nola amaitzen den, eta orduan egingo ditugu adierazpenak eta balorazioak, baina ez dugu egoki ikusten epaileak hartzen duen erabaki bakoitzaren inguruko adierazpenak egin beharra. Sí, yo por terminar con el asunto de Siemens, usted, consejera, comparte el análisis que hizo el presidente de Iberdrola, el señor Sánchez Galán, sobre la gestión de la compañía después de la fusión y prevé cambios en la dirección de Siemens Gamesa. El señor Galán, además de la información que tengo yo, tiene una información mucho más de primer nivel, puesto que es un accionista relevante. Yo creo que se han producido una serie de actuaciones que no han sido generadoras de confianza
y esperemos que la forma de trabajar a partir de ahora sea precisamente la que se adoptó a partir de ayer. Y lo que queremos es ser constructivos. Creo que es una empresa con futuro y que debemos ser constructivos todos, empezando por el primer actor, que es la propia empresa, y terminando, insisto, por el último de los trabajadores. Porque la generación de confianza siempre es buena en el momento en el que nos estamos moviendo, en un momento donde hay un claro futuro para el sector, un claro futuro de crecimiento. Esa generación de confianza se gana día a día y esa generación de confianza se gana haciendo las cosas de una manera diferente. Creo que no han sido, algunas de las decisiones pues habrán tenido que ser adoptadas, pero quizá la forma de transmitirlas no ha sido la más adecuada. Sin embargo, quiero mirar adelante y quiero pensar en que ese cambio de actitud denota no un elemento puntual, sino que va a ser un cambio de actitud en profundidad y de la manera de hacer las cosas a partir de ahora. Berriro ere bozeramaileari, kasu honetan itun ekonomikoaren harira, lehendakariak egindako proposamena mahai gainean jarri eta gero pixkat autonomi guztietan eredu edo adibide moduan izan daitekeela kontzertu ekonomikoa aipatzen zuen lehendakariak. Kritika jaso dira. Jaurlaritzak hori aztertu du, jarraitzen du berdin pentsatzen. Bueno, lehendakariaren hausnarketak zutabe bat zeukan oinarrian, zutabe garrantzitsu bat, ezta? Erantzukizunaren partekatzea. Eta hain zuzen ere, zutabe horretatik abiatuz egin du bere proposamena eta formulatu du bere planteamentua, eta bere proposamen hori egiterakoan ez zuen besterik nahi, ideia batzuk plazaratzea baino, gomendio batzuk plazaratzea baino, eredu posible batzuk mahai gainean jartzea baino, gaur egunean autonomia erkidegoen finanziaketaren regimen orokorraren inguruan dagoen desadostasuna kontuan hartuta, eta horri irtenbide bat eman alizateko. Bere hitzak ezagunak dira, argitaratu egin direlako, eta bere helburu nagusia zen ekarpen hori, ekarpen konstruktibo bat egitea klabe oso positiboan. Beti ere uste izanik, erantzukizuna partekatzea ona dela arazo fiskalean edo arlo fiskalean gauzak antolatzeko orduan. Bueno, erantzuna entzundakoa baldin bada, guk zer esan gehiagorik ez daukagu. Bakarrik esan, guk erantzukizun partekatu horrekin bat egiten dugula eta etorkizunean ere horrekin bat egiten jarraituko dugula. Benetan horretan sinesten dugulako. Eta estatu deszentralizatu batean erantzukizuna baita ere zerga arlora edo arlo fiskalera eramatea positiboa dela uste dugulako, guk horrekin jarraitu nahi dugula, aldarrikatzen dugu eta adierazten dugu, baieztatzen dugu, eta ez daukagu beste ekarpen gehiagorik egin beharrik, gainontzekoak horrelako erantzuna ematen baldin badute. Entonces el rechazo que ha tenido ya de entrada la propuesta del Lehendakari de tomar el cupo como ejemplo. Bueno, la reflexión del Lehendakari descansaba sobre un pilar fundamental que es el de la corresponsabilidad fiscal, ¿no? Ese era el planteamiento del que arrancaba su planteamiento y lo que pretendía a través de esa reflexión es aportar ideas, modelos, soluciones ante un evidente desencuentro, ante una evidente falta de acuerdo que se produce en torno al modelo que en el futuro articulará la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, ¿no? Si me permiten, yo voy a reproducir una parte de las palabras que recogía su artículo. Decía literalmente: el sistema de concierto se asienta sobre el principio de responsabilidad fiscal y financiera, y lo realmente constructivo sería analizarlo como medio de referencia que permita avanzar en un nuevo sistema descentralizado de financiación que resulte más eficiente, justo y solidario. Como se puede comprobar, se trata de una reflexión constructiva y realizada abiertamente en positivo. Si la respuesta es la que ha recibido, el Gobierno vasco no tiene más que decir o que aportar en esta materia, sencillamente confirmar nuestro deseo, nuestra voluntad y nuestra determinación de continuar rigiéndonos con un sistema de responsabilidad fiscal, que creemos que es francamente positivo para un modelo descentralizado de Estado, ¿no? El asunto de Juez y Arena, la última decisión que ha tomado sobre los miembros del Gobierno catalán que están en México, ¿lo podría valorar? Bueno, a ver, el Gobierno lo ha dicho en repetidas ocasiones
que considera un error, un grave error, la opción por la judicialización de la política, ¿no? Y ha repetido con insistencia el propio Lehendakari esta reflexión, ¿no? Y esta reflexión resulta tanto más lacerante a partir del momento en el que se inicia una campaña electoral en la que algunos de los candidatos están sencillamente privados de libertad, ¿no? Entonces, el Gobierno ya ha dicho que esto es cuando menos anómalo, ¿no?, desde el punto de vista de la normalización democrática, ¿no? Y también contraproducente desde el punto de vista de la normalización política e institucional. Esta es la posición que el Gobierno ha venido defendiendo hasta el momento presente en relación con este asunto, y tampoco considera que sea oportuno o necesario que se pronuncie en relación con todos y cada uno de los pasos que se den en la tramitación del procedimiento. Este es uno más, ¿no? Pero que no cree necesario que el procedimiento esté a expensas de la opinión que el Gobierno vasco vaya dando en relación con cada uno de los autos de cada uno de los instructores, ¿no? Kampaina anomaloa aipatu duzu, ez? Bai, beti izan dugu, lehendakariak berak esan du, eta nik errepikatu izan dut hainbat aldiz, ez dugula bide honez ikusten politikaren judizializazioa. Aitzitik, errakuntza handi batela benetan politikako goraberak eta eztabaidak auzitegietara eramatearena, ezta? Eta ari horretatik esan dugu baita ere, momentu honetan berez larria izango den eta den politikalen judizializazioa momentu honetan areagotu egiten dela oker hori kontutan hartzen baldin badugu, hautagai batzuk kartzelaratuta daudela, eta hautagai izateko oztoporik ez dutela, baina bai hautagaitza orok berarekin daraman politika defendatzea, bere norberaren programa defendatzea eta botok eskatzearena ezin egin izatea kartzelaratuta dagoelako. Hau ez da normala, ez da anomaloa da gutxienez ikuspuntu demokratiko batetik, eta ez da bat ere lagungarria gauzak normalizatu nahi baldin badera ikuspuntu politiko eta instituzional batetik, ez da? Un tema más. Sobre la situación de los presos de ETA, este fin de semana hay una manifestación importante en París. El responsable de instituciones penitenciarias dijo el otro día que se va a mantener la dispersión del Gobierno. ¿Cómo valoran la situación? Bueno, a ver, sobre la política de alejamiento hay un pronunciamiento explícito del Lehendakari formulado el viernes pasado en la sesión de control, que no creo necesario reiterar ahora, solamente afirmar, sí, efectivamente, que los miembros del Gobierno compartimos ese planteamiento de principio que hizo el Lehendakari en relación con la política de alejamiento, ¿no? Y él insistió y distinguió con claridad entre el alejamiento y la dispersión, ¿no? Por tanto, esta es una distinción que los miembros del Gobierno hacemos nuestra y que, por tanto, avalamos como no puede ser de otra manera. Por lo que respecta a las iniciativas que puedan estar adoptándose en el Estado francés para distender la situación penitenciaria, lo único que podemos decir, siendo como somos un gobierno autonómico de un Estado diferente a aquel en el que se están produciendo esas iniciativas, lo único que podemos decir, insisto, es que todo aquello que pueda contribuir al cumplimiento de los objetivos del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020, pues que es en principio valorado positivamente por este gobierno, ¿no? Pero insisto, sin entrar más profundidades, ¿no? Lagungarri izan daitekeela uste duzu? Bueno, a ver, Eusko Jaurlaritzak ez du adierazpen berezirik egin nahi beste estatu batean hartzen adiren ekimen batzuen inguruan. Esan edot, Eusko Jaurlaritzak bere esparrua dauka, bere eragin esparru argia lurraldetasunaren ildotik, eta argi dago, estatu frantsesean gertatu daitekenaren inguruan ezer gutxi esan dezakela eta eragin handirik ezin dezakela izan. Nola nahi ere, bai, esan dezake, oraindik oraintsu aprobatuta daukagun elkarbizitza eta giza eskubideen planaren ikuspuntutik, plan honen helburua betetzeko lagungarri izan daitekeen guztia ontzat hartzen dugula eta positiboki baloratzen dugula, eta ekimen hori agian horren mesedetan joan daiteke, eta hildo horretatik beraz baiezko eta valorazio positibo bat egin dezakegu. Sí, hemos sabido, consejero, esta semana que el Gobierno ha tenido que recurrir a 3.000 millones de euros del Fondo de Reserva de las Pensiones. Me gustaría saber, como hay una petición expresa realizada por el Gobierno vasco de transferencia de la gestión de la Seguridad Social, cómo se encuentra esa gestión y qué previsiones tiene, al menos de manera más o menos a medio y largo plazo, sobre esa petición.
Bueno, a ver, esa es una información efectivamente de la que el Gobierno vasco no tiene más noticia que la que se ha difundido a través de los medios de comunicación, ¿no? En cualquier caso, es un dato que no altera las previsiones estatutarias ni la reivindicación de este Gobierno en relación con la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y todos los bienes y medios adscritos a la ejecución de la legislación del Estado en materia de seguridad social. Lo que sí pone de manifiesto es que cuando desde determinadas instancias se critica al Gobierno vasco porque se limita a exigir el cumplimiento del Estatuto de Gernika, en el sentido de que es la solidaridad del resto del Estado lo que asegura el pago de las pensiones en Euskadi, lo que hay que poner de manifiesto es que los problemas afectan a los sistemas de seguridad social de todos los países europeos en función de las medidas que tomen unos u otros o dejen de adoptarlos para garantizar su viabilidad, y que efectivamente el sistema de seguridad social español tiene también sus problemas de viabilidad, tiene los suyos, ¿no? Y que, por tanto, no es que, como a veces se nos hace creer, una hipotética seguridad social vasca sería inviable y, sin embargo, es perfectamente viable la española, que esas dificultades afectarían exactamente igual a una hipotética seguridad social vasca como afectan también a la española, que tiene también sus dificultades para la viabilidad. En cualquier caso, insisto, no estamos hablando de constituir una seguridad social vasca autónoma e independiente, estamos hablando en este momento al menos de cumplir una previsión legal que está en vigor desde el año 1979, ¿no? Una reclamación que desde luego no se ve alterada por el hecho de que la seguridad social española esté atravesando algunas dificultades que por otro lado ya se sabían, aunque cuando surge el debate de las transferencias a las comunidades autónomas de la gestión del régimen económico de la seguridad social, pues parecen ignorarse esas dificultades que atraviesa la caja de la seguridad social española, ¿no? Sobre las negociaciones, sobre la petición, ¿hay alguna novedad? No hay novedad, no. Nosotros remitimos la documentación suponemos que están analizándola en el Ministerio de la Presidencia y que, bueno, algún día nos darán cuenta y razón y nos responderán sobre el planteamiento que les formulamos, ¿no? Que lógicamente tenía que ver con la idea de retomar, el propósito de retomar la investigación o la negociación en relación con las transferencias todavía pendientes, ¿no? ¿Usted ha entendido la reflexión que hizo la presidenta de Andalucía entre la propuesta del sistema vasco de financiación y la caja de las pensiones? Bueno, yo les rogaría que no me invitaran a valorar una conexión evidentemente desafortunada entre el concierto económico y la caja única de la seguridad social, que no tienen nada que ver. Hoy por hoy no tienen nada que ver, ¿no? Significa, a lo mejor, pues quien hace esos pronunciamientos conoce poco de la una y de la otra y que se guía por lemas, no lo sé. Pero, en fin, preferiría que no me hicieran pronunciarme porque ciertamente parece que el error es mayúsculo, ¿no?, en este caso. Zalantza bat daukat nik Jaurlaritzak legealdi honetan 13.500 lanpostu berri aterako dituela eta neurtuta dauka ze puntutaraino lanpostu hauek etorriko diran adibidez jubilazioak eta betetzera eta zenbat izango dan lanpostu berriak administrazioa gehituko luketena. Bueno, hori ez dago orain zenbatuta momentu honetan, ez dago. Egia da baita ere deialdiak egin daitezkela erreposizio tasak usten duenaren neurrian. Beraz, garai batean lanpostu libreak ateratzea librea zen, administrazio publikoak horretan inolako mugarik ez zeukatelako. Orain bai, eta ez dago bakarri muga legez jarrita, baizik eta horren aplikazioa bermatzen da eta kontrolatzen da zehatz-mehatz gobernu zentralaren partetik. Beraz, horri buruzko zehaztasunik ez daukagu, ez dugu azterketa berezirik egin datu horren inguruan, baina hurrengo urteetan egingo dira, esan bezala zifra horiek legealdi osoari begira egindako zifrak direlako, eta urtean bere balorazioa eta bere zehazketa, bere kopurua emango dugulako. Nola nahi ere, bai esan dezakegu, 2017 urteari dagokionez, gehienak jubilazioak eta horren ordorioz sortutako lanpostu bakanteak direla. 2017koak gehienak direla. Bai. Oso ondo, besterik ez badago, eskerrik asko, eta datorren astera arte.